Debería ser platanito, fresa por acá, mandarina por allá, ¿no? Cuando tenga problemas, debería ser que fruta le tengo que llevar. Entonces, así como le dije hace un momento, nosotros no solamente velamos por la integridad física de los trabajadores, velamos por la integridad de la empresa, porque la empresa aquí es la que nos provee del trabajo que contamos en este momento. No queremos que se metan en problemas, porque si no nos quedamos sin chamba. Es una simple lógica, ¿ya? Tampoco no hay que ser papista, ¿no? O pro empresarial, no. Lo correcto, implico las normas. Otra pregunta. Tú que estás toda calladita, cuéntame, ¿quién eres? ¿De dónde estudias? Ahorita estoy estudiando en vacaciones. Ya, ¿y qué estás estudiando? Metalurgia. ¿Estás estudiando metalurgia? ¿Quieres dedicarte a metalurgia o quieres dedicarte a cosas de seguridad? La seguridad. A leer de seguridad. ¿Quieres trabajar en minas? Sí. ¿Te gusta la mina? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Has estado en Socavón ya antes? No, pero casi a las próximas como de visita. Una cosa es la visita y otra cosa es la... ¿Ya? Si no eres, si no tienes problemas con la claustrofobia, normal, puedes entrar. ¿Ya? ¿Y tú? Personal de salud. Personal de salud, médico como paramédico. ¿Tú eres médico? Paramédico. Para mí. ¿Dónde trabajas? Estamos trabajando en el consorcio de universidades catalanas en el consorcio de neoclásicas. Neoclásicas. Esa es la que está conmigo. Ya. Yo en el año 2009 conocí a un enfermero que comenzó a dedicarse a lo que es el área de seguridad. Nos hicimos muy amigos y hasta ahorita sigue trabajando en el área de seguridad. Desgraciadamente no se pudo hacer profesional ingeniero, eso, ¿no? Porque él ya era enfermero. ¿Por qué? Para que pueda ser responsable por firma, ¿no? Pero su información para mí era valiosa desde el punto de vista de salud. Todo lo que era primeros auxilios, atención a los trabajadores, en fin, ¿no? Desarrollate si quieres dedicarte al área de seguridad, lean. Yo les digo una cosa, yo hasta antes del año 2011, la seguridad era campo. Nosotros éramos campo netamente, nos ensuciamos la ropa, los pantalones, zapatos, todo. Terminamos siempre cochinos. Por todo el tiempo estamos en el campo. Desde que salió la ley, la mitad del tiempo es campo y la mitad del tiempo es oficina. Porque hay mucho trabajo que tiene que hacer. Hay que ser muy ordenados, muy organizados para que la información que en un momento dado les pidan, lo tengan rápidamente a la mano. ¿Ok? Esa es una de las cosas principales. Hay una cosa que sí les voy a recomendar siempre. En seguridad, nosotros, nuestra primera premisa es la honestidad. Tenemos que decir siempre la verdad. No podemos mentir. ¿Correcto? Es algo básico. Desde mi punto de vista, es algo básico. No podemos mentir. Tenemos que decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque si por ahí nos pescan, nosotros somos los primeros que pagamos. Antiguamente, a los seguritos los ponían resortes, ¿no? Había un problema, presionar el botón y el segurito es el primero que votaba. Ahora ya no, ya es un poco, ya pasó esa época. ¿Por qué? Porque los responsables son la gente de operaciones. Siempre va a ser operaciones los responsables de lo que producen, lo que está en movimiento, lo que está en carga. Entonces, no se olviden, sean ordenados con su información y sean honestos con lo que digan. ¿No? Si algo se tiene que decir así te perjudique, no tienes, es lo mejor, tienes que decirlo. ¿No? A mí, ¿cuántas veces me han criticado en otro sitio por decir las cosas como son y después el tiempo me dio la razón de lo que yo había hecho era lo mejor, era lo correcto? ¿Ok? ¿Más preguntas?
Yo quisiera saber más lo que es la codificación de documentos. Ya, codificación de documentos, estamos hablando de la ISO 9000. Codificación de documentos, dentro de la ley nos habla del control de documentos. Este procedimiento es el primer procedimiento que ustedes deben tener desarrollado cuando implementen un sistema de gestión de seguridad. ¿Por qué? Porque ahí vamos a decir cómo es que vamos a preparar un documento, cualquiera que este sea. ¿Cuál es la estructura de un reglamento? ¿Cuál es la estructura de un instructivo? ¿Cuál es la estructura de una cartilla de seguridad? ¿Cuál es la estructura de un procedimiento? ¿Cuál es la estructura de un manual si es necesario tenerlo? ¿Cuáles son las partes? ¿Cómo va a ser el logo? ¿En qué parte está el logo? ¿Cómo es que se decodifican los documentos? La codificación corresponde a la empresa. ¿Correcto? Yo utilizo, mi codificación tiene tres cuerpos, tres partes, ¿no? Uno donde identifico al área que corresponde, es decir, área de gestión de seguridad, gestión de obra, gestión logística, gestión contable, gestión de recursos humanos, ¿no? Ese es mi primer sector. El segundo es qué tipo de documento es el código. Si es un procedimiento, si es un instructivo, si es un reglamento, si es un manual, si es un formato, etcétera, etcétera. Y después viene el número que corresponde. ¿Por qué? Por ejemplo, yo puedo tengo como 40 formatos diferentes en el área de seguridad. Con cada documento diferente tiene un número. ¿Por qué? Porque va a decir GS-FO de formato GS de seguridad, gestión de seguridad, FO de formato 001, para mí va a ser en formatos, el 09 es el reunión, ¿no? El control de asistencia. Yo tengo un documento que me sirve para varias actividades, para difundir procedimientos, para charla de seguridad, reunión de gestión, entrega de documentos, etc. Tienen como 8 alternativas, ¿no? Y ese es el F009, FO009. Y así como de estas maneras, hay empresas que ponen codificaciones muchísimo más grandes, o casi lo creen más común. Pero este es un documento que corresponde a calidad, a gestión de calidad. Por eso que los sistemas se integran, ¿no?, en base a estos primeros documentos. Así como este se llama el control de documentos. Ustedes buscan en internet y van a encontrar este procedimiento de control de documentos. Nos dice cómo es que se va a entregar o se va a hacer conocimiento al personal de cualquier documento. Si va a ser por intranet, en forma física o simplemente lo vamos a publicar, ¿no? Todas esas cosas deben estar en este primer documento, que es el de control documental. ¿Correcto? Este es un documento base de la ISO 9000, de gestión de calidad. Pero también lo dice la ley. La ley nos pide eso en el control documental. ¿Quién conoce ISO 9000? Ya, ese es el siguiente curso, señores. Es importante hoy en día, ¿ya? Básico. Para los que trabajamos en seguridad, bueno conocer. Ustedes también, estudiantes. En el área de laboratorio, ustedes deben tener ya, pensando en un momento dado, trabajar con un ISO 9000 en calidad de laboratorio. ¿Ya? ¿Claro? ¿Ya? Siempre es bueno. Otra pregunta. Tony, ¿no? ¿Cómo se llama? Ándale, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cuando preparen el mapa riesgo es la recopilación de información. El primer documento con el cual ustedes van a trabajar es el IPER. En el IPER indican los riesgos. Entonces, si se han utilizado el formato adecuado, ¿no?, ahí va a indicar cuáles son los riesgos que hay en cada actividad y en cada puesto de trabajo.
Lo buscan la simbología, por lo general está acá en la 3399, o caso contrario, en internet. ¿No? Hoy en día, por suerte, el internet nos ayuda mucho. Hay encuestas sobre el riesgo laboral y la condición de trabajo, que eso lo encuentran también en el IPER, y la lista de verificación que puede encontrarse en determinado ámbito de trabajo. Correcto, las normas técnicas nos dan las simbologías o el internet. El plan y programa de seguridad y salud en el trabajo. Este señor es el que concentra la información de todo lo que hemos encontrado. Es decir, la línea de base va a estar reflejada en el plan y programa de seguridad, especialmente en el programa. El IPER, su informe, se refleja acá. Acá nos dice, va a colocarse lo que necesitamos aplicar, los controles que se requieren a lo largo del año. ¿Ya? Y eso lo van a encontrar en la norma, en la resolución ministerial 050. Elaborar el programa anual de seguridad y salud del trabajo está indicado en el artículo 38 de la ley, donde dice planificación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. El programa es un plan de acción para el logro de los objetivos del sistema de gestión. El programa contiene los objetivos y las metas, indica los responsables, medios y recursos. Entonces, esto de acá, recursos, estamos hablando también no solamente de los materiales, sino los económicos, lo que tiene que proporcionar la empresa. Cuando hacemos un programa, hacemos dos formatos. Un programa general, donde en un solo cuadro está toda la información que vamos a trabajar al año, y después uno específico para cada actividad, donde ahí sí vamos a indicar todo lo que nos dice, lo que nos está indicando esta última parte. ¿Correcto? Y esto también lo van a encontrar en ese formato, lo van a encontrar en la resolución 050. Un plan de seguridad del trabajo es aquel documento de gestión mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad en base a los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización sindical. ¿Por qué? Porque acá vamos a colocar las capacitaciones que vamos a requerir, no solamente las que nos exige la ley nos exige 4 capacitaciones obligatorias al año, no nos dicen cuáles, solamente nos dicen 4. En cambio, en el reglamento minero sí nos dicen cuáles son los cursos obligatorios que deben contar y cuántas horas deben tener cada curso. Y después hay cursos opcionales. En cambio, en la ley no nos dicen la obligación, no nos da esa obligación. Pero, si ustedes han realizado un hiper serio, tal cual es decir, ahí sale qué tipo de capacitaciones van a requerir, aparte de las capacitaciones básicas. ¿Cuáles son las capacitaciones básicas? Aparte de la inducción de seguridad y salud, capacitación en primeros auxilios, capacitación en trabajo con riesgo eléctrico, capacitación de tareas críticas, todo lo que es tareas críticas o permiso de escrito de trabajo de alto riesgo, el PETAR, ¿no? Esas son las capacitaciones básicas. Pero el IPER nos va a decir si algún trabajador requiere alguna capacitación en especial de acuerdo a alguna actividad que vaya a realizar. ¿Correcto? Por ejemplo, hay chamberos que necesitan que se les capacite correctamente el manejo de ciertos equipos, que los han puesto a trabajar, pero así nomás, porque vieron trabajar a alguien con... No, ahora necesita que sean capacitados correctamente, que estén documentados esas capacitaciones, ¿correcto? La planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de seguridad permite a la empresa entidad privada cumplir como mínimo las disposiciones de la ley, el reglamento, acuerdos convencionales y las derivadas de la práctica preventiva, mejorar el desempeño laboral, mantener los procesos productivos. El plan anual o el PAS, AA, Plan Anual de Actividad de Seguridad y Salud en el Trabajo, está constituido por un conjunto de programas como programa de seguridad, programa de capacitación y entrenamiento, programación anual de seguridad.
Todo esto es uno solo. Lo pueden tener ustedes todo separado, como también lo pueden tener todo junto, ¿no? Cada uno se debe indicar responsables, tiempos, recursos, ¿no? Y seguimientos, documentos con los cuales se van a evaluar. Y eso debe estar previsto con anticipación. Después tenemos los famosos registros obligatorios que nos dice la ley, y en el reglamento de la ley de la 29783 nos aclara. Acá yo he puesto más registro de lo que dice la ley, porque yo simplemente algunos los he separado. ¿Ok? Mi famoso armario. Mi primer registro, el registro de accidentes de trabajo. Cuando estamos hablando de registro, no solamente hablamos de un archivador, donde vamos a guardar los documentos, sino también esto debemos tenerlo en un sistema. Tenemos que tenerlo digitalizado. ¿Para qué? Para poder sacar estadísticas. ¿Correcto? Otro registro, el registro de incidentes de trabajo. Por lo general la ley habla que estos dos, y el de enfermedades ocupacionales es uno solo. ¿Correcto? Solamente que yo acá por cuestiones didácticas los he separado. Yo espero en lo personal que mi registro de accidentes esté vacío y que mi registro de incidentes sea el de archivador que esté más lleno. ¿Por qué? Porque yo necesito que el primero esté vacío y que el segundo esté súper lleno. Si además si tengo tres archivadores de incidentes, mejor. ¿Por qué? Habla fuerte que yo soy sordo. Para tomar lo que es las medidas preventivas, porque la mayoría cometen incidentes. Exacto. Antes de un accidente se produce el incidente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Antes de eso, por ejemplo, como hablamos hace un momento, está el lapicero en el piso, estoy caminando distraído, piso el lapicero y trastabillo. ¿Qué significa esa parte? ¿Qué parte es? ¿Accidente o incidente? ¿Y cuándo se convierte en accidente? ¿Ah? Cuando hay una lesión. Cuando hay lesión, así yo me caiga, y si no hay lesión, solamente es un incidente bochornoso. ¿No? Todo el mundo se ríe de mí. Pero también puede ser considerado un incidente peligroso. ¿Correcto? Así. Pero si yo a la hora que me caigo, me golpeo y me hago una lesión, se convierte en accidente. El grado de accidente dependerá del tipo de lesión. Por ejemplo, me rasguñé, una atención médica simple para regresar a trabajar. Ahí sí se le llama accidente leve. Pero si tuve un corte y me tuvieron que colocar puntos, me dicen vete a descansar a tu casa, ahí sí ya se considera un accidente grave. Desde el momento que me dan descanso médico, no interesa la cantidad de días, ya es un accidente grave. ¿Correcto? Y a partir de ahí ya es computable para las estadísticas. Los registros, los accidentes leves también se registran, pero no forman parte de las estadísticas. Si ustedes ven de las estadísticas normales, especialmente en mina, nunca indican cuántos accidentes leves han habido en la mina. ¿Por qué? Porque no han habido días perdidos. ¿Correcto? Entonces no son computables para estadísticamente. Solamente se computa aquello que hay días perdidos. Pero para efecto de nosotros debemos tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque son incidentes que tuvieron accidente, que tuvieron una lesión leve, pero tuvieron una lesión. Y esos vamos a evaluarlos, hay que identificarlos, hay que analizarlos para saber por qué ocurrió. Para eso que nosotros nos interesa que este registro de incidentes, por eso que yo lo tengo separado. Para que yo necesito que este registro de incidentes tenga la mayor cantidad de información posible. Ustedes se han escuchado hablar del triángulo de Bird. ¿Sí? ¿Les han enseñado? ¿Sí? Nos dice que
por cada 600 incidentes que hay en una empresa, puede haber un accidente fatal o incapacitante. Entonces, pero si nosotros tenemos control de esos incidentes, nos reportan esos incidentes, podemos analizar esos incidentes, podemos minimizar o evitar que se produzca un accidente fatal o incapacitante. Por eso, un objetivo de un seguridad es contener la mayor cantidad de incidentes. Y eso, señores, en la práctica es muy difícil, porque eso implica la participación de los trabajadores. Muchos trabajadores piensan de que eso es soplonería, ser un soplón. Ese es cambio de actitud, cambio de mentalidad, eso corresponde a nosotros. ¿Ven? Otro registro de investigación de accidentes de trabajo. Este señor, tenga mucho cuidado, junto con nosotros son los que lo van a pedir los investigadores, ya sea del Ministerio de Trabajo, dependiendo del caso, o la Fiscalía, que Dios no quiera tenga un accidente. Van a pedirle esta información. Dice, ya, y señores, no piensen, porque si ustedes no le informan al Ministerio de Trabajo, a la Fiscalía, de que no han tenido accidentes, mentira. Todo accidentado, toda persona que ha tenido una lesión, siempre termina yendo a la clínica o al hospital. Y ahí tiene la obligación de informar cada vez que tiene un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque llega un trabajador con una lesión y le van a preguntar en dónde te lesionaste, cómo te lesionaste, a qué hora te lesionaste. Y si el personal de salud determina que ha sido en horas de trabajo, lo van a calificar como accidente de trabajo. Y si es calificado como accidente, se va a llenar un formato y ese formato se va al ministerio. Y ese formato va a un sistema especial de registro de accidentes. Eso no se queda ahí en el aire. Ya la entidad nacional sabe qué empresas tienen accidentes, qué tipo de empresas y cuáles son las empresas que son reticentes de hacer cambios. ¿Correcto? Por lo tanto, como yo les dije hace un momento, trabajamos con honestidad porque al final es lo pueden explicar. ¿Correcto? Aquí se dice siempre la verdad. Por lo tanto, este señor es importante que lo tengan. Acá no solamente es registro de investigación de accidentes, sino también especialmente investigación de los incidentes. ¿Ok? No se olviden, hay que investigar. Y acá hay que hacerlo participar al residente o a los responsables. No solamente tú. No le sirve de nada. El Comité de Seguridad debe participar en las investigaciones, porque esa es una de sus funciones. Nosotros como seguridad somos asesores, nada más. Después tenemos este accidente de acciones correctivas, porque de nada nos sirve tener un archivo de registro de incidentes, de nada nos sirve tener un registro de investigaciones si que no hacemos acciones correctivas a lo que encontramos. Y a esas acciones correctivas hay que hacer el seguimiento. Bacán, ya decimos un papelito bonito, fotito, decimos, señores, hay que corregir esto. Ese toma corriente está mal puesto, está mal trabajado, está roto, está deteriorado, por favor modifiquen. Tienen 48 horas de plazo. ¿Pero le hicieron el seguimiento? No, todavía que sí. Hay que hacer el seguimiento de todas las acciones correctivas. Ese mejora continuo. ¿Ya? Otro. Registro de auditorías. Ese también es pedido por la ley. Háblame. Antes de pasar, quisiera que me explique más acerca de estadísticamente de cómo interpretar lo que es índice de concurrencia y seguridad. Eso vamos a pasar un momentito. ¿Ya? El registro de auditorías forma parte de la ley. Hay un capítulo exclusivamente en el reglamento sobre las auditorías.
Este señor de auditoría forma también parte del sistema integrado, sistema de gestión integral. ¿Por qué? Porque gestión de calidad nos dice cómo es que se deben hacer las auditorías. Nosotros simplemente la aplicamos para nuestro caso, ¿correcto? Hay que tener un programa de auditorías, hay que tener un plan de auditoría. ¿Qué vamos a auditar? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Quién va a auditar? A esas auditorías hay que hacer un seguimiento, porque de ahí de esas auditorías van a ser observaciones a las cuales hay que aplicarle las acciones correspondientes. Otro registro, enfermedades ocupacionales. La mayor parte de los que trabajamos en oficinas, los principales problemas de enfermedades ocupacionales son de ergonomía. Mal asiento, mala postura, levantamos mal los pesos, tenemos mala iluminación, mala ventilación, etc, etc. No aplicamos los descansos correspondientes cuando estamos trabajando frente a una computadora. Hay que descansar la vista cada cierto tiempo, dejamos de hacer lo que estamos en la máquina y nos ponemos a hacer otra cosa que no tenga nada que ver con la máquina. ¿Para qué? Para descansar los ojos. El registro de equipo de seguridad o de emergencia. Nosotros, cada vez que entregamos algún elemento de protección a algún trabajador, tenemos que registrarlo como cualquier almacén. ¿Correcto? Sale un producto, se firma una hojita de salida y eso se registra en el carnet de cada trabajador. ¿Por qué? Porque eso también se lo van a pedir en el Ministerio de Trabajo. ¿Cada cuánto tiempo le han cambiado los lentes? ¿Cada cuánto tiempo le han cambiado los zapatos? ¿Por qué? Porque en la investigación se encontró con que el zapato estaba malogrado, estaba ya viejo. ¿Correcto? Ahora, una de las muchas cosas que pasan en obras, al trabajador se le entrega zapatos y en el día siguiente, 3 semanas después, el zapato era súper viejo. ¿Qué pasó? Estaban utilizando los zapatos de centro y los zapatos que le habían entregado no se habían vendido. Está bien, esa es la responsabilidad del trabajador. ¿Y qué pasó con el supervisor? ¿Qué pasó con su jefe inmediato? ¿Qué pasó con la jefe de almacén? ¿Por qué no chequearon eso? ¿Qué pasó con el segurito? ¿Por qué no chequeó eso? ¿Por qué permitió que trabajara con zapatos viejos? Si ya todo el personal se le había cambiado. Esas son nuestras responsabilidades también. No que utilice, sino que utilice lo que le corresponde. Para eso se le está entregando material. Otro, el registro de estadísticas. Este señor hay que tener también mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el Estado trabaja con estas informaciones. Quiere saber cuál es el índice de frecuencia, quiere saber cuál es el índice de accidentabilidad, quiere saber cuál es el índice de frecuencia. ¿Por qué? Porque en base a eso también toma acciones, cambios en políticas. ¿Correcto? ¿Qué es lo que necesitas saber, Flaco? A ver, cuéntame. No, más que nada es interpretar lo que son los índices de accidentalidad. Según lo que tengo entendido de frecuencias, el número de accidentes ocurridos por cada 1 millón de horas son. Así es una constante, ¿no? Entonces, en ese caso, en la gráfica, si no tengo ningún accidente, Dale solo, nada más. saldría en cero. ¿Sí? Claro. Busquemos siempre eso, que esté la gráfica en cero. Pero lo que a mí me preocupa más que es el índice de frecuencia, aunque no lo crean, es el índice de días perdidos, de severidad. Ahí no se te va la gráfica. Puedes tener 10 accidentes de un día y puedes